Era una mañana luminosa y fresca en el parque comunitario. Los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo. Clara, una niña de 12 años con síndrome de Down, caminaba por el sendero principal con una sonrisa radiante en su rostro. Sostenía en sus manos un pequeño libro de cuentos, uno de sus tesoros más preciados, y llevaba una camiseta amarilla con la frase "No te rindas" escrita en letras grandes y alegres. Clara era conocida por su ternura y su amor por las historias. A menudo pasaba horas en el parque leyendo bajo su árbol favorito, un roble grande y antiguo que parecía abrazarla con sus ramas extendidas. Pero ese día, Clara no estaba sola. Un grupo de niños de su escuela también estaba en el parque, aunque no todos compartían su entusiasmo por los cuentos. Entre ellos estaba Tomás, un chico de 14 años con una reputación de buscar problemas. Siempre estaba rodeado de otros niños que reían a carcajadas de sus bromas, incluso cuando éstas eran a expensas de alguien más. Clara había tenido algunos encuentros con él antes, pero nunca había pensado mucho en ellos. Ella prefería ignorar sus comentarios y centrarse en lo que le hacía feliz. Clara se sentó bajo el roble, abrió su libro y comenzó a leer en voz baja. Las palabras fluían como música para ella, llenándola de alegría y tranquilidad. Sin embargo, esa paz fue interrumpida cuando escuchó una risa fuerte cerca de ella. «Mira quién está aquí», exclamó Tomás mientras se acercaba con sus amigos. Clara levantó la vista, un poco desconcertada, pero no dijo nada. «¿Qué lees, Clara?», preguntó Tomás, con un tono que no era amable. «Cuentos de hadas. ¿Todavía crees en esas cosas?». Clara cerró su libro lentamente y lo abrazó contra su pecho. «Me gustan», dijo en voz baja. «Son bonitos». «Bonitos», repitió Tomás con burla. «Eres una niña grande. Esas cosas son para bebés». Los amigos de Tomás rieron, pero Clara no respondió. Intentó regresar a su lectura, ignorándolos como siempre lo hacía. Sin embargo, esta vez, Tomás no estaba dispuesto a dejarla en paz. Se acercó más, y antes de que Clara pudiera reaccionar, tomó el libro de sus manos. «Oye, devuélvemelo», dijo Clara, poniéndose de pie rápidamente. Sus ojos estaban llenos de preocupación, no porque tuviera miedo de Tomás, sino porque ese libro era especial para ella. Su madre se lo había regalado en su último cumpleaños, y cada página estaba llena de recuerdos felices. «¿Qué vas a hacer, Clara?», dijo Tomás mientras sostenía el libro fuera de su alcance. «¿Vas a llorar?». Clara extendió la mano para intentar recuperarlo, pero Tomás la empujó ligeramente, lo suficiente para que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. La risa de los amigos de Tomás se intensificó, pero en ese momento, algo cambió. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer entre los demás niños que observaban desde lejos. «Déjala en paz, Tomás», dijo una voz desde el grupo de espectadores. Era una chica llamada Sofía, que había sido testigo de las bromas de Tomás muchas veces antes, pero que nunca había intervenido. Esta vez, algo dentro de ella le dijo que debía decir algo. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer?», respondió Tomás con una sonrisa desafiante. «Es solo una broma». «Eso no es una broma», dijo Sofía con firmeza. «Está siendo cruel». Tomás se giró hacia Clara, quien seguía en el suelo, mirando a su alrededor como si buscara ayuda. Fue entonces cuando Tomás, tal vez en un intento de reafirmar su posición, dio un paso más allá. Con un movimiento rápido, tiró el libro al suelo y lo pisó con fuerza. Clara sintió que su corazón se rompía. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras miraba el libro dañado, sus páginas dobladas y su portada sucia. Pero antes de que pudiera decir algo, Tomás hizo algo que nadie esperaba. En un acto de pura crueldad, levantó la mano y golpeó a Clara en la cara. El impacto fue leve físicamente, pero el sonido resonó en el parque como un trueno. Clara se llevó la mano a la mejilla, más sorprendida que herida, mientras el grupo de niños observaba en silencio, atónitos. Incluso los amigos de Tomás parecían incómodos con lo que acababa de suceder. Fue en ese momento que una figura apareció al otro lado del parque. John Jones, quien había estado entrenando en un rincón apartado, escuchó el revuelo y decidió acercarse para ver qué estaba pasando. Vestía ropa deportiva y tenía una expresión seria en su rostro mientras se aproximaba rápidamente al grupo. Cuando llegó,
La escena que encontró lo llenó de indignación. Clara estaba en el suelo, con lágrimas en los ojos, y Tomás seguía de pie frente a ella, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. John no necesitó preguntar qué había sucedido. Lo entendió al instante. «¿Qué está pasando aquí?», dijo John con una voz profunda y autoritaria. El grupo de niños se volvió hacia él, algunos retrocediendo instintivamente. «Nada», dijo Tomás rápidamente, tratando de parecer inocente. «Solo estábamos jugando». «¿Eso te parece jugar?», preguntó John mientras señalaba a Clara. Su tono era calmado, pero su mirada era penetrante. «No parece que ella se esté divirtiendo». Tomás no respondió, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar todo el parque. John dio un paso adelante y se inclinó hacia Clara, ofreciéndole una mano. «¿Estás bien?», le preguntó con suavidad. Clara asintió tímidamente mientras tomaba su mano y se ponía de pie. Sus lágrimas seguían corriendo, pero algo en la presencia de John la hacía sentir más segura. «Escúchame bien», dijo John, dirigiéndose a Tomás mientras se aseguraba de que Clara estuviera detrás de él. «Lo que acabas de hacer no está bien. No solo has lastimado a alguien físicamente, sino que también has intentado humillarla. Eso te hace sentir fuerte». Tomás bajó la mirada, sin saber qué decir. Sus amigos permanecieron en silencio, y algunos incluso comenzaron a alejarse, incapaces de enfrentar la intensidad de la situación. John se giró hacia Clara y le sonrió. «No dejes que nadie te haga sentir menos», le dijo. «Eres increíble, y mereces respeto». Clara asintió, sintiendo una oleada de confianza que no había sentido antes. John recogió el libro del suelo, lo limpió con cuidado y se lo devolvió. «Esto es tuyo», dijo, «y nadie tiene derecho a quitártelo». El parque, que había estado lleno de risas y movimiento, quedó en completo silencio mientras John Jones permanecía junto a Clara. Los niños que habían estado mirando desde lejos ahora parecían incapaces de apartar la vista de lo que estaba sucediendo. Incluso los amigos de Tomás, que normalmente lo respaldaban en sus travesuras, comenzaron a alejarse lentamente, como si entendieran que algo muy grave había ocurrido. Clara, con su libro de cuentos nuevamente en sus manos, miró a John con ojos llenos de lágrimas, pero también de agradecimiento. La figura imponente del atleta, conocido por su fortaleza tanto física como moral, le transmitía una calma que nunca antes había sentido. Ella apretó el libro contra su pecho y bajó la mirada, todavía procesando lo que había pasado. «¿Estás segura de que estás bien?», preguntó John una vez más, inclinándose ligeramente hacia ella para hablarle con suavidad. Clara asintió lentamente, pero John podía notar que el golpe había dejado una marca, no solo en su mejilla, sino también en su corazón. «Gracias», dijo ella en voz baja, apenas audible, mientras apretaba el libro con más fuerza. John le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia Tomás, quien todavía estaba de pie, pero con la cabeza baja, evitando el contacto visual. El aire entre ellos era denso, lleno de tensión. John dio un paso adelante, dejando en claro que no iba a dejar que este comportamiento pasara desapercibido. «Escúchame, chico», comenzó John con un tono firme pero controlado. «Lo que hiciste fue cobarde. Usaste tu fuerza para hacerle daño a alguien que no puede defenderse de la misma manera. ¿Eso es lo que quieres ser? ¿Un abusador?». Tomás levantó la vista por un momento, pero su orgullo parecía mantenerlo en silencio. John no apartó la mirada, esperando pacientemente, como si supiera que sus palabras tenían que hacer eco en la mente del chico. «Cuando lastimas a alguien», continuó John, «no solo estás afectando a esa persona, estás mostrando al mundo quién eres en realidad. Y créeme, no es una buena imagen». El grupo de espectadores comenzó a murmurar entre ellos. Algunos de los niños que antes se reían de las bromas de Tomás ahora lo miraban con desdén. Incluso Sofía, quien había intentado intervenir al principio, cruzó los brazos y dio un paso adelante, uniéndose al mensaje de John. «¿Tienes algo que decir, Tomás?», insistió John, dándole la oportunidad de responder. El chico finalmente levantó la vista, pero su rostro mostraba más confusión que arrepentimiento. «Yo no pensé que fuera tan grave», murmuró, su voz temblorosa. «No pensaste en absoluto», respondió John, sin dejar de mirarlo directamente. «Eso es parte del problema.
Las palabras y las acciones tienen consecuencias, y es hora de que empieces a entender eso. Mientras la tensión en el aire comenzaba a disiparse, John se volvió hacia los demás niños que todavía estaban allí. «Escuchen bien todos», dijo, levantando la voz lo suficiente para que todos pudieran oír. «El respeto no es algo opcional, es algo que todos merecen, sin importar cómo se vean, quiénes sean, o qué desafíos enfrenten. Si ven que alguien está siendo tratado de esta manera, no se queden callados. Hablen, como lo hizo Sofía. Hagan algo». Sofía, sorprendida de ser mencionada, sonrió tímidamente, aunque había sentido miedo al enfrentarse a Tomás. Ahora estaba orgullosa de haberlo hecho. Sus amigos la miraron con admiración, como si finalmente comprendieran la importancia de alzar la voz. John se inclinó nuevamente hacia Clara, quien había estado observando todo en silencio. «¿Quieres ir a casa?», le preguntó con ternura. Clara asintió rápidamente, todavía aferrada a su libro. «Muy bien», dijo John. «Voy a acompañarte. Vamos a asegurarnos de que llegues bien». Mientras John y Clara comenzaban a caminar por el sendero, el grupo de niños se quedó en silencio, observando cómo se alejaban. Algunos intercambiaron miradas incómodas, mientras que otros parecían reflexionar sobre lo que acababan de presenciar. Incluso Tomás, que normalmente habría intentado defender su comportamiento, no dijo nada. Simplemente se quedó de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo. El camino hacia la casa de Clara fue tranquilo. John caminaba a su lado, ajustando su paso al de ella, mientras Clara seguía abrazando su libro. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa con un jardín bien cuidado. Clara levantó la vista hacia John, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar su gratitud. «Gracias por ayudarme», dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro. John sonrió y se agachó para estar a su altura. «Siempre estoy aquí para ayudar», respondió, «y quiero que recuerdes algo muy importante. Eres fuerte, Clara, mucho más de lo que piensas. No dejes que nadie te haga sentir menos». Clara asintió, y por primera vez desde el incidente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. John se levantó y la observó mientras entraba a su casa, donde su madre salió rápidamente para recibirla. La madre de Clara miró a John con sorpresa, pero también con gratitud cuando Clara le contó lo que había pasado. Al día siguiente, John regresó al parque, decidido a hablar con Tomás una vez más. Sabía que la lección que había intentado enseñarle el día anterior necesitaba ser reforzada. Encontró al chico sentado solo en un banco, mirando al suelo. Esta vez, no estaba rodeado de sus amigos. «¿Puedo sentarme?», preguntó John, acercándose. Tomás levantó la vista y asintió lentamente. John se sentó junto a él, pero dejó un espacio entre ellos, dándole al chico su espacio. «No estoy aquí para regañarte», dijo John después de un momento de silencio. «Estoy aquí porque creo que puede ser mejor, pero eso depende de ti». Tomás no respondió de inmediato. Parecía estar luchando con sus propios pensamientos, como si intentara encontrar las palabras correctas. Finalmente, dijo, «No sé por qué lo hice. A veces, solo quiero que los demás me respeten». John asintió, comprendiendo más de lo que Tomás podría imaginar. «El respeto no se gana haciéndole daño a los demás», dijo con calma. «Se gana siendo alguien que los demás puedan admirar. Alguien que hace lo correcto, incluso cuando es difícil». «¿Y si ya arruiné todo?», preguntó Tomás, su voz llena de dudas. «Siempre hay una oportunidad para mejorar», respondió John. «Lo importante es que tomes la decisión de hacerlo». Esa conversación marcó el comienzo de un cambio en Tomás. Aunque no ocurrió de la noche a la mañana, comenzó a tratar a los demás con más respeto. Incluso se acercó a Clara en la escuela para disculparse, aunque le tomó tiempo reunir el valor para hacerlo. Clara, demostrando una madurez increíble, lo perdonó, aunque todavía mantenía su distancia. Por otro lado, Clara también comenzó a cambiar. Inspirada por John, decidió unirse a un grupo de teatro en su comunidad, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. En el escenario, encontró una nueva forma de expresarse y mostrar su fortaleza. El tiempo pasó,
y lo que había sucedido en el parque comenzó a tener un impacto duradero en la vida de todos los involucrados. Clara, quien antes evitaba cualquier situación que pudiera hacerla sentir vulnerable, comenzó a mostrarse más segura de sí misma. Había algo en las palabras de John, en su apoyo incondicional, que la había llenado de fuerza. Por primera vez, sintió que su voz importaba. En el grupo de teatro al que se había unido, Clara encontró una comunidad que no solo la aceptaba, sino que la celebraba. Los ensayos se convirtieron en su espacio seguro, un lugar donde podía explorar sus emociones y contar historias a través de su actuación. Aunque al principio estaba nerviosa, su determinación y carisma natural conquistaron a todos. Una tarde, después de un ensayo, Clara se sentó en el escenario vacío mientras sus compañeros recogían sus cosas. El director del grupo, un hombre llamado Andrés, se acercó a ella con una sonrisa. «Lo hiciste muy bien hoy, Clara», dijo mientras se sentaba a su lado. «Cada vez estás más cómoda en el escenario». Clara levantó la vista y sonrió tímidamente. «Gracias. Me gusta mucho estar aquí». «¿Has pensado en audicionar para el papel principal en nuestra próxima obra?», preguntó Andrés, sorprendiéndola. «Creo que serías perfecta». Clara abrió los ojos con asombro. Nunca había imaginado que alguien podría verla como una protagonista. ¿De verdad cree que puedo hacerlo?, preguntó, su voz llena de incredulidad. «Estoy seguro de que puedes», respondió Andrés. «Tienes algo especial, Clara. La forma en que te expresas, cómo transmites emociones, el público lo va a sentir». Esa conversación plantó una semilla en el corazón de Clara. Por primera vez, empezó a creer que podía hacer cosas que antes le parecían imposibles. Mientras tanto, en el parque, John continuaba visitando regularmente. Su presencia se había convertido en algo habitual, y muchos niños comenzaban a verlo como una figura de mentor. No solo les enseñaba lecciones sobre respeto y empatía, sino que también les mostraba ejercicios físicos y técnicas de defensa personal. Pero John siempre dejaba claro que estas habilidades eran para protegerse, nunca para lastimar a otros. Tomás, aunque al principio evitaba a John, comenzó a acercarse poco a poco. Un día, mientras John demostraba una técnica sencilla de defensa personal a un grupo de niños, Tomás se unió tímidamente al círculo. John notó su presencia pero no dijo nada, permitiéndole observar y participar a su propio ritmo. Después de la sesión, Tomás se quedó atrás mientras los demás se iban. Finalmente, se acercó a John con las manos en los bolsillos. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó en voz baja. «Claro», respondió John, sentándose en un banco cercano. «¿Qué pasa?». Tomás dudó por un momento antes de hablar. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste, sobre el respeto y cómo las acciones muestran quién eres. Creo que quiero cambiar, pero no sé cómo empezar». John lo miró con una mezcla de orgullo y compasión. «El hecho de que estés aquí, diciéndome esto, ya es un gran comienzo», dijo. «Cambiar no es fácil, pero lo importante es dar pequeños pasos todos los días». «¿Cómo lo hiciste tú?», preguntó Tomás, su voz llena de curiosidad. John sonrió, recordando su propio camino. «No siempre he tomado las mejores decisiones», admitió, «pero aprendí que cada error es una oportunidad para crecer. Lo importante es reconocer cuando estás equivocado y trabajar para ser mejor». Esa conversación marcó un punto de inflexión para Tomás. Aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, comenzó a participar más en las actividades del parque, ayudando a los niños más pequeños y mostrando una actitud más positiva. En la escuela, Clara también comenzó a notar cambios. Los niños que antes la ignoraban o la trataban con condescendencia ahora parecían interesados en conocerla. Incluso Sofía, quien había sido testigo de lo que ocurrió en el parque, comenzó a sentarse con Clara durante el almuerzo. «Clara», dijo Sofía un día mientras compartían un sándwich, «eres increíble. ¿Lo sabías? Quiero decir, después de todo lo que pasó, sigues siendo tan amable y valiente». Clara sonrió, aunque no estaba segura de qué responder. «Solo trato de ser yo misma», dijo finalmente. «Bueno, creo que todos podríamos aprender de ti», respondió Sofía. «¿Has pensado en hablar con otros niños sobre lo que pasó? Creo que sería inspirador». La idea sorprendió a Clara, pero también la emocionó.
Nunca había considerado que su historia pudiera ayudar a otros. Sin embargo, la idea de hablar frente a un grupo todavía la ponía nerviosa. Decidió pensar en ello, dejando la puerta abierta a la posibilidad. Unos días después, John organizó una reunión especial en el parque. Había invitado a los niños, a sus familias y a algunos miembros de la comunidad para hablar sobre la importancia de construir un ambiente de respeto y apoyo. Clara, aunque todavía tímida, decidió asistir. Cuando llegó, vio que el parque estaba lleno de gente. John estaba de pie frente a un micrófono, dando la bienvenida a todos con su carisma característico. Después de unas palabras iniciales, invitó a algunos de los niños a compartir sus experiencias. «Hoy no se trata solo de mí», dijo John. «Se trata de todos ustedes, de cómo podemos trabajar juntos para hacer de este lugar un mejor lugar para todos». Sofía fue una de las primeras en hablar, compartiendo cómo el incidente en el parque la había inspirado a defender lo que es correcto. Luego, para sorpresa de todos, Clara levantó la mano tímidamente. John la miró con una sonrisa alentadora y la invitó a subir al escenario. Clara tomó el micrófono con manos temblorosas, pero cuando comenzó a hablar, su voz se volvió más firme. «Quiero agradecer a John», dijo, mirando al hombre que la había ayudado. «Él me enseñó que no importa lo que pase, siempre hay personas que se preocupan por ti». El público la escuchaba atentamente, algunos con lágrimas en los ojos. «También quiero decirles a los demás que no tengan miedo de ser quienes son», continuó Clara, «porque todos somos importantes, y todos tenemos algo especial que ofrecer». Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos. Clara sonrió, sintiendo una felicidad que no podía describir. Por primera vez, no solo se sintió aceptada, sino también escuchada. Después del evento, John se acercó a Clara mientras ella hablaba con su madre. «Estuviste increíble ahí arriba», le dijo. «Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias», respondió Clara, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Fue aterrador, pero también me sentí muy bien». «Eso es porque tienes algo importante que decir», dijo John, «y el mundo necesita escucharlo». Clara asintió, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la misma niña que había sido golpeada en el parque. Ahora era alguien más fuerte, alguien que sabía que su voz tenía poder. La confianza recién descubierta de Clara no solo se reflejaba en su sonrisa, sino también en la forma en que caminaba, hablaba y se relacionaba con los demás. La comunidad, inspirada por el evento organizado por John, comenzó a tomar medidas para garantizar que incidentes como el que Clara había enfrentado no volvieran a ocurrir. Talleres sobre empatía, inclusión y respeto se llevaron a cabo en la escuela y en el centro comunitario, y Clara fue invitada a participar en ellos como una oradora especial. Un día, mientras Clara caminaba por los pasillos de la escuela, recibió una invitación inesperada de su directora, la señora Aguilar. «Clara», dijo la directora con una sonrisa amable, «he escuchado cosas maravillosas sobre el evento en el parque y cómo has inspirado a todos. Me encantaría que hablaras en nuestra próxima asamblea escolar». Clara se detuvo, con los ojos abiertos de par en par. Hablar frente a toda la escuela era un desafío que nunca había imaginado enfrentar. «¿Yo, frente a todos?», preguntó. «Insegura. Sé que es mucho pedir», admitió la señora Aguilar. «Pero creo que tienes algo importante que compartir. Y no tienes que hacerlo sola. Podemos prepararnos juntas». Clara asintió lentamente, aunque la idea la aterraba. Algo en su interior le decía que debía hacerlo. Era una oportunidad para mostrarle al mundo que, independientemente de los desafíos que enfrentaba, tenía algo valioso que decir. En los días previos a la asamblea, Clara trabajó en su discurso con la ayuda de su madre y de John. Ambos la alentaron constantemente, recordándole lo lejos que había llegado desde el incidente en el parque. «Recuerda, Clara», le dijo John mientras practicaban en el parque, «no tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú misma. Eso es lo que importa». Cuando llegó el día de la asamblea, Clara estaba visiblemente nerviosa, pero también determinada. Subió al escenario frente a un auditorio lleno de estudiantes y maestros, con su cuaderno en la mano. John estaba sentado en la primera fila, dándole una sonrisa tranquilizadora. «Hola a todos», comenzó Clara.
con una voz suave pero firme. Quiero contarles algo que me pasó y lo que aprendí de eso. Con cada palabra, la sala se llenó de un silencio reverente. Clara habló sobre el incidente en el parque, pero en lugar de centrarse en el dolor, se enfocó en las lecciones que había aprendido. La importancia de la empatía, el valor de alzar la voz y la fuerza que todos llevamos dentro. Todos somos diferentes, dijo Clara, mirando a los estudiantes directamente. Pero esas diferencias son lo que nos hace especiales. No debemos temer ser nosotros mismos, y nunca debemos dejar que alguien nos haga sentir que no valemos la pena. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Clara sintió como una ola de emoción la envolvía. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y había salido más fuerte. Después de la asamblea, varios estudiantes se acercaron a Clara para agradecerle. Algunos compartieron sus propias experiencias con el acoso escolar, mientras que otros simplemente querían decirle cuánto los había inspirado. Uno de esos estudiantes fue Tomás. Había estado sentado al final del auditorio, observando con atención cada palabra de Clara. Cuando se acercó a ella, tenía las manos en los bolsillos y la mirada baja. Clara, comenzó, con una voz que apenas era audible. Quiero decirte, lo siento, por todo, por lo que te hice en el parque, por cómo me comporté. Fui un idiota. Clara lo miró por un momento, sorprendida por su sinceridad. Luego, sonrió suavemente. Gracias, Tomás. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo?, preguntó Tomás, con una timidez que nunca antes había mostrado. Claro, respondió Clara, extendiéndole la mano. Tomás la tomó, y en ese gesto, ambos sellaron un nuevo comienzo. Mientras tanto, John seguía trabajando incansablemente para fortalecer el mensaje de respeto e inclusión en la comunidad. Organizó más eventos, incluyendo clases gratuitas de defensa personal y talleres para padres y maestros sobre cómo fomentar un ambiente seguro para todos los niños. La historia de Clara se había convertido en un catalizador para el cambio, y John sabía que su papel era asegurarse de que ese cambio perdurara. Un día, mientras John caminaba por el parque, encontró a Clara practicando su discurso frente al roble donde solía leer. Se detuvo a observarla desde la distancia, admirando su crecimiento. La niña que había conocido meses atrás, llena de inseguridades y temores, ahora irradiaba confianza y determinación. «John», gritó Clara al verlo, corriendo hacia él con una sonrisa brillante. «¿Viste? Estoy practicando para otro discurso». «Lo vi», respondió John, devolviéndole la sonrisa. «Estás increíble, como siempre». Clara lo miró con admiración. «Gracias por todo lo que hiciste por mí», dijo. «No sé dónde estaría sin ti». John se agachó para estar a su altura. «No hice nada que tú no pudieras haber hecho por ti misma», dijo con sinceridad. «Solo te di un empujón. El resto fue todo tuyo». Con el tiempo, la historia de Clara y John trascendió la comunidad. Medios locales comenzaron a cubrir los eventos en el parque y la transformación de Clara. Incluso John, quien siempre había evitado el foco de atención, aceptó ser entrevistado para destacar la importancia de crear espacios seguros y fomentar el respeto. Durante una de esas entrevistas, le preguntaron a John qué lo había motivado a involucrarse. Su respuesta fue simple pero poderosa. «Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros. Clara me recordó lo importante que es ser esa persona para los demás». La historia continuó inspirando a personas de todas partes. Clara, por su parte, decidió seguir utilizando su voz para ayudar a otros. Comenzó a escribir un blog, compartiendo sus pensamientos, experiencias y consejos para otros niños y niñas que enfrentaban desafíos similares. Su blog se volvió un éxito, atrayendo comentarios y mensajes de apoyo de todo el mundo. Clara no solo había encontrado su voz, sino que también había encontrado su propósito. Esa noche, mientras Clara escribía en su blog desde su habitación, miró por la ventana y vio las estrellas brillando en el cielo. Pensó en todo lo que había pasado, el dolor, las lecciones y la forma en que había crecido. Se dio cuenta de que, aunque el camino no siempre había sido fácil, cada paso la había llevado a donde estaba ahora. Cerró su laptop y se dirigió al parque, sintiendo la necesidad de estar bajo su roble favorito. Al llegar,
se encontró con John, quien estaba sentado en un banco, aparentemente perdido en sus pensamientos. ¿No puedes dormir?, preguntó John al verla. Clara sonrió y negó con la cabeza. Solo quería estar aquí. Se sentó junto a él, y juntos miraron las estrellas en silencio. Aunque no dijeron mucho, ambos sabían lo que significaba ese momento. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había luz si sabías dónde buscar. El parque estaba más concurrido que nunca. John había organizado un gran evento comunitario para celebrar los avances logrados desde que el incidente de Clara había inspirado un cambio colectivo. Había familias, niños, maestros, e incluso algunos miembros del consejo de la ciudad. El ambiente era de esperanza y unidad, pero en el fondo, todavía había tensiones latentes, especialmente en algunos de los jóvenes que no habían aceptado completamente el mensaje de inclusión. Clara había sido invitada a dar un discurso principal al final del evento, pero mientras tanto, se encontraba disfrutando del día, rodeada de nuevos amigos que había hecho en su grupo de teatro. Sin embargo, no todos estaban allí para celebrar. Entre la multitud, un pequeño grupo de niños, liderado por un chico llamado Ignacio, observaba con miradas escépticas y desafiantes. Ignacio era conocido por ser provocador, incluso más que Tomás antes de su cambio. Había estado ausente durante el incidente inicial con Clara, pero había escuchado las historias y las burlas de algunos sobre cómo un hombre famoso tuvo que salvar a Clara. Para él, todo el movimiento le parecía exagerado, y estaba decidido a probarlo. Mientras Clara caminaba cerca del escenario, Ignacio se acercó con sus amigos. Bueno, dijo con un tono sarcástico. Si no es la gran estrella del día, lista para dar tu gran discurso. Clara se detuvo, sintiendo como su confianza comenzaba a tambalearse. Había trabajado duro para superar su miedo, pero las palabras de Ignacio eran agudas y estaban diseñadas para hacerla dudar de sí misma. No tienes nada interesante que decir, continuó Ignacio, cruzando los brazos. ¿Por qué no mejor dejas de actuar como si fueras especial? Clara apretó su libro de cuentos contra su pecho, sintiendo una mezcla de miedo y frustración. Antes de que pudiera responder, Ignacio dio un paso más cerca. ¿Qué pasa? Ahora necesitas que tu amigo famoso venga a salvarte otra vez. Las palabras golpearon a Clara como un relámpago. Durante meses, había trabajado para demostrar que era capaz de enfrentarse al mundo por sí misma, pero ahora, todo lo que había logrado parecía desmoronarse frente a Ignacio y sus amigos. La gente alrededor comenzaba a notar lo que estaba pasando, pero nadie intervenía, como si estuvieran esperando ver cómo se desarrollaba la situación. Fue entonces cuando John apareció, habiendo observado desde la distancia. Su figura imponente llamó la atención de todos mientras se acercaba con pasos firmes, pero esta vez, no intervino de inmediato. En lugar de ello, se detuvo a unos metros de Clara e Ignacio, cruzando los brazos y observando. «Clara», dijo John con calma, pero lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «Recuerda lo que hablamos. ¿Qué haces cuando alguien intenta hacerte sentir menos?» Clara respiró profundamente, recordando las palabras de John durante sus prácticas. «Muestro que soy más fuerte», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. John sonrió y asintió. «Exacto. Ahora demuéstralo». Las palabras de John llenaron a Clara de determinación. Levantó la mirada hacia Ignacio, y por primera vez, lo enfrentó directamente. «Tienes razón», dijo, sorprendiendo a todos. «No soy especial, pero tampoco soy menos que tú». Ignacio parpadeó, claramente sorprendido por la respuesta de Clara. Antes de que pudiera decir algo, ella continuó. «No importa lo que pienses de mí. Lo que importa es lo que pienso de mí misma. Y sé que valgo. No necesito que nadie más me lo diga». La multitud comenzó a murmurar, y algunos incluso aplaudieron suavemente. Ignacio, sintiendo que perdía control de la situación, intentó una última táctica. «Eso suena bonito», dijo con una sonrisa cínica, «pero las palabras no significan nada». «Las palabras significan todo», respondió Clara, su voz más firme que nunca, «porque con ellas podemos construir o destruir. Tú eliges lo que haces con tus palabras, y yo elijo construir». Ignacio no tuvo respuesta. Bajó la mirada,
claramente incómodo, y finalmente se dio la vuelta, alejándose con sus amigos. Clara, todavía temblando ligeramente, miró a John, quien le dio un pulgar hacia arriba desde la distancia. La multitud que había estado observando estalló en aplausos, no por la intervención de John, sino por la valentía de Clara. Este era el momento que ella había estado construyendo durante meses, demostrar que no necesitaba que nadie hablara por ella. John se acercó a Clara y se inclinó para hablarle al oído. «Estuviste increíble», dijo. «Eso fue todo tuyo». Clara sonrió, pero antes de que pudiera responder, fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien había presenciado todo desde el otro lado del parque. «Clara», exclamó, abrazándola con fuerza, «eso fue increíble. No puedo creer lo valiente que fuiste». Clara rió suavemente, todavía procesando lo que acababa de suceder. «Creo que finalmente entiendo lo que me decías, John», dijo. «La fuerza no siempre tiene que ser física». «Exacto», respondió John. «La verdadera fuerza viene de aquí», añadió, señalando su pecho. «Y tú tienes mucha más de la que crees». Ese momento marcó el punto culminante de la jornada, no solo para Clara, sino para toda la comunidad. La escena se convirtió en un ejemplo vivo del cambio que John había estado promoviendo y del poder que tenía el empoderamiento individual. La tarde continuó con música, comida y actividades para todos los asistentes, pero el impacto del enfrentamiento entre Clara e Ignacio resonaba en cada conversación. La gente no dejaba de hablar de la valentía de Clara y de cómo había transformado la narrativa que la rodeaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, John reunió a todos frente al escenario para cerrar el evento con unas palabras. «Hoy hemos visto algo increíble», dijo mientras miraba a Clara con orgullo. «Hemos visto que el cambio no viene de una sola persona, viene de todos nosotros. Y lo que Clara hizo hoy es un recordatorio de que todos tenemos ese poder dentro de nosotros». Clara, que estaba de pie al lado de John, sonrió mientras la multitud aplaudía. Aunque había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida, había salido victoriosa, no porque John la hubiera salvado, sino porque había encontrado la fuerza dentro de sí misma para salvarse. Después de lo ocurrido en el parque, Clara se convirtió en el centro de muchas conversaciones en su comunidad, no porque buscara atención, sino porque su valentía había dejado una impresión duradera en quienes la habían presenciado enfrentarse a Ignacio. Las personas que antes la veían como una niña tímida y vulnerable ahora la admiraban como un ejemplo de fortaleza. El día siguiente al evento, mientras Clara caminaba hacia la escuela, varias personas la saludaron con sonrisas y palabras de aliento. «Eres increíble, Clara», le dijo un vecino mayor mientras barría la acera. «Ayer nos mostraste a todos lo que significa ser valiente». Clara respondió con una sonrisa tímida, pero por dentro sentía un calor reconfortante. Cada palabra de apoyo reforzaba lo lejos que había llegado desde aquel día en el parque cuando todo parecía perdido. En la escuela, las cosas también habían cambiado. Sofía se aseguró de que Clara nunca estuviera sola durante los almuerzos, y otros estudiantes comenzaron a acercarse, interesados en conocerla mejor. Incluso aquellos que antes se mantenían al margen ahora la veían bajo una nueva luz. Tomás, quien había estado trabajando en redimirse desde su disculpa, tomó un paso adicional. Durante el almuerzo, se acercó a Clara con una bandeja de comida en las manos. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó, su tono más humilde de lo que cualquiera hubiera esperado. Clara asintió, sorprendida pero dispuesta a darle una oportunidad. Mientras comía, Tomás comenzó a hablar. «Clara», dijo, jugueteando nerviosamente con su tenedor, «he estado pensando mucho en lo que dijiste ayer, sobre las palabras y cómo pueden construir o destruir». «¿Y qué piensas ahora?», preguntó Clara, curiosa pero calmada. «Creo que tienes razón», admitió Tomás. «He usado mis palabras de la manera equivocada por mucho tiempo, y quiero cambiar eso». Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Todos podemos cambiar», dijo con una sonrisa suave. «Lo importante es querer hacerlo». Esa conversación marcó el comienzo de una amistad inesperada entre Clara y Tomás. Aunque al principio parecía incómodo, Tomás comenzó a mostrar un lado más amable y protector, algo que sorprendió a todos los que lo conocían.
Mientras tanto, John también estaba reflexionando sobre lo ocurrido. Aunque estaba orgulloso de Clara, sabía que aún quedaba mucho por hacer para consolidar los cambios en la comunidad. Esa misma semana, organizó una reunión en el centro comunitario para hablar sobre los próximos pasos. La valentía de Clara nos ha mostrado a todos lo que es posible, comenzó John mientras miraba a los asistentes. Pero no podemos detenernos aquí. Este es solo el comienzo. Necesitamos seguir trabajando para asegurarnos de que nadie más pase por lo que Clara enfrentó. La reunión fue un éxito. Se discutieron nuevas ideas para talleres en las escuelas, actividades para fortalecer la inclusión y formas de involucrar a más personas en el movimiento. John se dio cuenta de que no estaba solo en esta misión. Había una comunidad entera lista para apoyarlo. En los días siguientes, Clara comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. En la escuela, los maestros comenzaron a hablar más sobre el respeto y la empatía, incorporando estas lecciones en sus clases. Los estudiantes, inspirados por el ejemplo de Clara, comenzaron a intervenir cuando veían comportamientos inapropiados. Un día, mientras Clara caminaba hacia su grupo de teatro, vio a Ignacio sentado solo en un banco del parque. Por un momento, pensó en ignorarlo, pero algo en su interior le dijo que debía acercarse. «Ignacio», dijo suavemente mientras se detenía frente a él, «¿puedo sentarme?». Ignacio levantó la vista, sorprendido, pero asintió. «Claro», murmuró. Se quedaron en silencio por un momento antes de que Clara hablara. «Ayer fue difícil para ambos», dijo, «pero quiero que sepas que no te guardo rencor». Ignacio la miró con incredulidad. «¿Por qué no? Fui horrible contigo». «Porque entiendo lo que es sentirse perdido», respondió Clara, «y creo que todos merecen una segunda oportunidad». Las palabras de Clara parecieron alcanzar a Ignacio de una manera que nadie más había logrado. Por primera vez, bajó las defensas que había construido a su alrededor. «No sé cómo ser diferente», admitió en voz baja. «Podemos aprender juntos», dijo Clara con una sonrisa. «No es fácil, pero vale la pena». Esa conversación fue el comienzo de un cambio en Ignacio. Aunque su camino hacia la redención sería largo, Clara le había dado la chispa que necesitaba para empezar. En el grupo de teatro, Clara también comenzó a brillar de una manera que nadie esperaba. Andrés, el director, había estado observando su crecimiento con admiración. Durante un ensayo, se acercó a ella con una propuesta emocionante. «Clara», dijo con entusiasmo, «quiero que protagonices nuestra próxima obra. Creo que tienes algo especial que el público necesita ver». Clara se quedó sin palabras, pero Andrés continuó. «Esta obra trata sobre superar los desafíos y encontrar tu voz. Y creo que nadie mejor que tú para contar esa historia». Aunque al principio estaba nerviosa, Clara aceptó el papel. Los ensayos se convirtieron en su nuevo refugio, un lugar donde podía explorar sus emociones y mostrar al mundo lo que era capaz de hacer. Sus compañeros de teatro la apoyaron en cada paso del camino, animándola cuando dudaba de sí misma. Mientras tanto, John continuaba trabajando con los jóvenes del parque, enseñándoles lecciones de vida a través del deporte y la actividad física. Cada sesión era una oportunidad para reforzar valores de respeto, trabajo en equipo y empatía. Los niños que antes eran indiferentes ahora participaban con entusiasmo, y algunos incluso comenzaron a ver a John como un modelo a seguir. Un día, durante una de estas sesiones, John llamó a Clara al frente del grupo. «Hoy quiero que alguien más lidere», dijo, entregándole a Clara un silbato. «¿Qué dices, Clara? ¿Estás lista para ser la líder?» Clara se quedó sorprendida, pero aceptó el desafío con una sonrisa. Mientras dirigía los ejercicios, los demás niños la siguieron con entusiasmo, mostrando el respeto que había ganado a través de su valentía y amabilidad. Aunque había avances claros, John sabía que todavía quedaba trabajo por hacer. Las cicatrices emocionales de Clara, aunque menos visibles, seguían presentes, y John estaba decidido a asegurarse de que nunca más enfrentara algo parecido. Una tarde, mientras caminaban por el parque, John le preguntó: «Clara, ¿cómo te sientes ahora, después de todo lo que ha pasado?» Clara miró hacia el horizonte, reflexionando antes de responder. «Me siento más fuerte», dijo finalmente, «pero también sé que todavía tengo mucho que aprender». Eso es lo mejor de la vida.
respondió John con una sonrisa. Siempre estamos aprendiendo. La comunidad continuó transformándose, pero el impacto más grande se veía en las pequeñas interacciones diarias. Los niños que antes ignoraban a Clara ahora la buscaban para conversar. Los padres comenzaron a enseñar a sus hijos sobre la importancia de la inclusión. Y Clara, con cada paso que daba, demostraba que el cambio era posible. A medida que el sol se ponía sobre el parque, Clara se sentó bajo su roble favorito, recordando todo lo que había pasado. Aunque todavía había desafíos por delante, sabía que no estaba sola. Con John, su familia y su comunidad a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El día de la obra llegó. El teatro comunitario estaba lleno de personas, no solo de la comunidad, sino también de lugares cercanos. La historia de Clara y su valentía había tocado tantos corazones que el evento se había convertido en algo más grande de lo que nadie imaginaba. Las luces del escenario brillaban mientras Clara se preparaba entre bambalinas, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Andrés, el director, se acercó a ella con una sonrisa tranquilizadora. «Clara», dijo, colocando una mano en su hombro, «no importa cómo salga, lo importante es que estés ahí, mostrando tu corazón al mundo». Clara asintió, respirando profundamente. Había pasado semanas practicando su papel, pero ahora, enfrentarse a un público tan grande era un desafío completamente nuevo. Sin embargo, recordó las palabras de John: «La verdadera fuerza viene de dentro». Con ese pensamiento, se enderezó y se dirigió al escenario. Cuando las cortinas se levantaron, Clara comenzó su actuación. La obra, que trataba sobre una joven que encontraba su voz en un mundo que a menudo la ignoraba, se sentía casi como una representación de su propia vida. Clara puso todo su corazón en cada línea, cada gesto, y con cada escena, el público quedó más cautivado. Entre los asistentes estaba John, sentado en la primera fila junto a la madre de Clara. Ambos observaban con orgullo cómo Clara brillaba bajo las luces del escenario. «Mira lo lejos que ha llegado», dijo la madre de Clara, con lágrimas en los ojos. «Siempre tuvo esto dentro de ella», respondió John, sonriendo. «Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo». Cuando la obra terminó, el teatro estalló en aplausos. Clara permaneció en el escenario, sonriendo mientras el público la ovacionaba de pie. Fue un momento de triunfo, no solo para ella, sino para todos los que habían creído en ella y la habían apoyado. Después de la obra, Clara fue recibida con abrazos y felicitaciones por parte de amigos, familiares y desconocidos. Andrés se acercó y le dijo: «Nunca había visto a alguien conectar con el público de esa manera. Clara, tienes un don». «Gracias», respondió Clara, emocionada pero humilde. «Solo quería contar una historia». «Y lo hiciste», dijo Andrés, «de la mejor manera posible». La obra marcó un antes y un después en la vida de Clara. Ahora, no solo era conocida en su comunidad, sino que su historia comenzaba a inspirar a personas más allá de ella. Recibió invitaciones para hablar en otras escuelas y eventos, compartiendo su experiencia y alentando a otros a encontrar su propia fuerza. John continuó trabajando en la comunidad, pero comenzó a delegar más responsabilidades a las personas que había inspirado, incluyendo a Clara. «Es tu turno de liderar», le dijo un día mientras caminaban por el parque. «Yo siempre estaré aquí, pero ahora es tu momento de ser esa figura para otros». Clara lo miró con una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que John tenía razón. Aunque su camino había comenzado con su ayuda, ahora era ella quien podía marcar la diferencia. En la escuela, Clara se convirtió en una figura de liderazgo entre sus compañeros. Ayudó a organizar un comité contra el acoso escolar, trabajando junto a estudiantes y maestros para crear un ambiente más inclusivo y seguro. Incluso Tomás y Sofía se unieron, aportando sus propias perspectivas y esfuerzos. Ignacio, quien había estado ausente de muchas actividades después del incidente en el parque, finalmente comenzó a acercarse. Un día, se encontró con Clara en el pasillo y, aunque dudó por un momento, finalmente le habló. «Clara», dijo, con la voz baja pero sincera, «solo quiero decir que, gracias por darme una oportunidad. No la merecía, pero estoy intentando cambiar». Clara sonrió, reconociendo el esfuerzo que le había tomado decir esas palabras.
Todos merecemos una segunda oportunidad, respondió. Lo importante es lo que haces con ella. Mientras tanto, el impacto de Clara se extendió más allá de su escuela y comunidad. Un periodista local escribió un artículo sobre su historia, destacando cómo una joven con síndrome de Down había transformado un incidente de acoso en un movimiento de cambio positivo. El artículo se compartió ampliamente en redes sociales, llegando a personas de diferentes partes del país. Clara comenzó a recibir mensajes de niños y padres que se sentían inspirados por su historia. Algunos compartieron sus propias luchas, mientras que otros simplemente querían agradecerle por darles esperanza. Aunque Clara se sentía abrumada a veces, también estaba profundamente agradecida por la oportunidad de hacer una diferencia. Un día, mientras Clara y John caminaban juntos por el parque, Clara le mostró uno de los mensajes que había recibido. Es de una chica llamada Mariana, dijo. Dice que ha pasado por algo parecido y que quiere saber cómo encontrar su voz. John sonrió al leer el mensaje. ¿Y qué le vas a decir? Que todo comienza con creer en ti misma, respondió Clara con convicción. Porque si yo puedo hacerlo, ella también puede. John la miró con orgullo. Eso es exactamente lo que necesita escuchar. La comunidad continuó creciendo y fortaleciéndose gracias al trabajo de Clara y John. Aunque el incidente en el parque había sido el catalizador, ahora era evidente que el verdadero cambio venía de las acciones diarias de cada persona. Clara, por su parte, seguía descubriendo nuevas formas de inspirar a otros. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, combinando su amor por las historias con su deseo de ayudar a los demás. El libro, titulado Mi voz, mi fuerza, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. En el prólogo, Clara escribió: todos enfrentamos desafíos, pero no son los desafíos los que nos definen, sino cómo los enfrentamos. Este libro es para todos los que alguna vez se sintieron pequeños, porque quiero que sepan que son grandes. Esa noche, mientras Clara se sentaba bajo su roble favorito, miró hacia las estrellas y pensó en todo lo que había pasado. Desde aquel día en el parque hasta ahora, había crecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Aunque sabía que todavía habría desafíos en el futuro, también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Gracias, John, susurró, aunque él no estaba cerca para escucharla, por creer en mí cuando yo no podía. Mientras el viento susurraba entre las hojas, Clara cerró los ojos, sintiendo una paz que venía de saber que estaba exactamente donde debía estar. Un año después del incidente en el parque, la comunidad organizó un evento especial en honor a Clara y el impacto que había tenido en tantas vidas. Fue llamado Día de la Voz y la Fuerza, un día dedicado a celebrar la inclusión, la empatía y la valentía. El parque estaba decorado con luces, pancartas y fotografías que contaban la historia de cómo una niña había transformado su dolor en un movimiento de esperanza. Había familias, niños, maestros y hasta figuras públicas que habían escuchado sobre el evento. Clara, vestida con un vestido azul que resaltaba su sonrisa radiante, caminaba por el parque acompañada de su madre, John, y Sofía. Mientras avanzaba, las personas la saludaban, dándole las gracias por su inspiración. Clara, aunque un poco abrumada, se sentía llena de gratitud. Sabía que todo esto no se trataba solo de ella, sino de todos los que habían decidido unirse para hacer un cambio. El evento comenzó con una serie de discursos. Andrés, el director del grupo de teatro, fue uno de los primeros en hablar. Clara no solo encontró su voz en el escenario, dijo, mirando hacia ella, nos enseñó a todos lo que significa ser valiente. Su historia no es solo suya, es nuestra también. Luego, fue el turno de John. Subió al escenario con una sonrisa cálida y comenzó a hablar con su tono característico, firme pero lleno de corazón. Cuando conocí a Clara, vi en ella algo que ella misma aún no había descubierto. Una fortaleza increíble, dijo. Hoy, no solo ha encontrado esa fuerza, sino que la ha compartido con todos nosotros. Y esa es la verdadera definición de liderazgo. El público aplaudió con entusiasmo, y John miró a Clara desde el escenario. Pero este día no se trata de mí, continuó, se trata de ella. Así que ahora quiero invitar a Clara a subir aquí y compartir algunas palabras. Clara respiró profundamente mientras John extendía una mano hacia ella. Aunque todavía sentía nervios,
Los pasos que dio hacia el escenario estaban llenos de confianza. Subió, tomó el micrófono y miró a la multitud. Por un momento, su mente se quedó en blanco, pero entonces vio a John, a su madre, a Sofía y a tantos otros rostros familiares que le habían dado fuerza durante el último año. Hola a todos, comenzó, con una voz que resonó en el parque. Hace un año, estaba sentada bajo ese roble, leyendo mi libro favorito, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar. Lo que pasó ese día fue doloroso, pero también me mostró algo que nunca había visto antes, que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay personas que quieren ayudarte. El público escuchaba en completo silencio, cada palabra de Clara llenando el aire de emoción. John me enseñó que la fuerza no siempre viene de los músculos, continuó, mirando hacia él con una sonrisa. Viene de aquí, dijo, señalándose el corazón. Y todos ustedes me han enseñado que no estoy sola, que juntos somos más fuertes. Clara respiró profundamente antes de concluir. Espero que mi historia les recuerde algo importante. Todos tenemos una voz, y cuando usamos esa voz para ayudar, para inspirar, para construir, podemos hacer cosas increíbles. Gracias a todos por ser parte de esta historia. El parque estalló en aplausos mientras Clara bajaba del escenario. John la abrazó al bajar, y su madre la envolvió en un abrazo aún más fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. A medida que el evento continuaba, Clara pasó tiempo con las personas que se acercaban a hablar con ella. Algunos compartieron sus propias historias, mientras que otros simplemente querían agradecerle por su valentía. Cada conversación reforzaba en Clara la idea de que su voz tenía poder. Mientras caminaba por el parque, Ignacio se le acercó, visiblemente nervioso. Clara, dijo, metiendo las manos en los bolsillos, solo quería decir que, gracias, por lo que dijiste aquel día en el banco. Me ayudaste más de lo que puedes imaginar. Clara lo miró con una sonrisa amable. Eso es todo lo que quería, respondió, que pudieras ver lo bueno que hay en ti. Ignacio asintió, todavía luchando con sus emociones, pero claramente cambiado. Para él, Clara no solo había sido una inspiración, había sido una guía hacia un camino mejor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara se encontró nuevamente bajo su roble favorito. Esta vez, no estaba sola. John se unió a ella, sentándose en el suelo mientras ambos miraban las hojas que se mecían suavemente con la brisa. ¿Cómo te sientes?, preguntó John, rompiendo el silencio. Feliz, respondió Clara, mirando hacia el cielo, y también agradecida por todo. Te lo mereces, dijo John. Todo esto, lo trabajaste, lo ganaste. Clara sonrió, pero luego frunció el ceño ligeramente, como si estuviera pensando en algo. John dijo, ¿crees que esto es solo el comienzo? John asintió, absolutamente. Tienes mucho más por hacer, Clara. Esto es solo el principio de todo lo que puedes lograr. Clara lo miró con determinación. Quiero seguir ayudando. Quiero mostrarle a más personas que pueden ser fuertes, que pueden cambiar las cosas. Y lo harás, respondió John, porque tienes algo que no se puede enseñar, un corazón que quiere hacer el bien. El evento terminó con una gran foto grupal frente al escenario. Clara, rodeada de su familia, amigos, y John, sonrió mientras las cámaras capturaban el momento. Era un recordatorio de todo lo que habían logrado juntos y de todo lo que aún estaba por venir. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, miró su libro favorito, que ahora estaba en su mesa de noche. Lo abrió y leyó una de las páginas que tanto le gustaban. Los momentos más oscuros son los que nos muestran nuestra verdadera luz. Con esa frase en mente, Clara cerró los ojos, sabiendo que su historia no había terminado. Había encontrado su voz, su fuerza, y ahora estaba lista para seguir construyendo un mundo mejor, una palabra, una acción, y un paso a la vez.